Sí, cuando das clase, ¿por qué no haces algunos chistes? Bueno, yo tuve el privilegio de fundar junto a Enrique Pichón la primera cátedra en Latinoamérica para el estudio de los mecanismos de la expresión artística. Y me decía Pichón tratando, Vicente, mandate un chiste en el medio de la clase. Y lo intenté, y siempre termino así, miren que esto es un chiste. Creo que se ríe de piedad, porque ven mis partes que estoy como un niño deseando alguna risa. Bueno, y pasan los años y uno se hace peor ser humano y apela a la piedad. Y la pregunta del fondo del Pichón, ahora me lo tomo con el diagnóstico, lo estoy estudiando mucho, para dar un seminario, parece el año próximo, es si la piedad, el sentimiento de la piedad, es una pasión alegre o una pasión triste. No tengo claro. No tengo claro. Además, cuando uno envejece, el mundo es diferente. De joven no podés tener piedad. Y de viejo podés tener. No, la vejez, el tema de fondo es si se puede tener piedad de la vida. Bueno, pero no quiero transmitir mis angustias a nadie, como sí lo hago porque me hace bien transmitir las angustias y yo tengo menos, estoy muy tranquilo, ustedes se jodan, son muy jóvenes. Está bien, súper parido. Vuelvo a la cárcel, así. Perdón. Pensaba tomar. No, tomo un segundito más la cárcel, no un poquito más. Eso es una cosa a transmitir. En cada institución hay que organizar el mundo de una manera. El vínculo, en un manicomio, en un asilo, que son los que más yo puedo hablar, manicomio, asilos y cárceles. Porque las cárceles, vuelvo a insistir, las conozco todas y sigo en esto. Los manicomios también voy. Pero esta última etapa de mi vida me meto más en las cárceles. Y salgo personas. Son situaciones diferentes. Acá me como a Ulloa, al querido Fernando Ulloa. Cada institución es un mundo. Vos no podés ir con un plan de tarea que tenés que tener siempre, tener plan de tareas, no es de rigor profesional meterse en el mundo del sufrimiento a especular. Porque es una plusvalía de la más hija de puta. Ir a meterse con los pobres y los sufrientes a especular lo que podés aprender de ellos. Todos aprendemos, pero viene el tema ético. Es decir, está bien que un aprendiz, yo lo padecí, un aprendiz de dentista que no sabía un carajo y caí, urgencia, me hizo sufrir, pero demasiado. Tenía él el derecho. Son todos temas a plantearse. En la carrera de psicología, cada vez más dramáticamente, prepara para que uno, dentro del daño que sirve, ocurre cuando trabajas con el dolor del otro, acentúes el dolor. ¿Cuál es el límite ético para que un profesional, un terapista, un psicodramatista, un sociodramatista, un pensador, en mi caso, trabaje con el dolor ajeno? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la ética? La pregunta de cómo sería: ¿en el mundo del capitalismo es posible tener éticas o apenas un? Muy bien, no supongamos que no es la ética. Yo fui varios años sobre esto, pero sí planteo esto, que hay que diferenciar la ética de la moral. ¿Acaso vos no puedes practicar una verdadera ética en el capitalismo, pero podés practicar la moral? ¿Cuál sería la diferencia entre la ética y la moral? Muy bien, tal vez ustedes con su trabajo no puedan practicar la ética, porque la ética es estrictamente social. Pero la moral puede ser incluso una moral social, es decir, los actos del bien y del mal bajo tu responsabilidad. Podemos llamar entonces la ética de la moralidad, no, la ética de la responsabilidad del sujeto. Es una ética de la que habla mucho, por ejemplo,
y en la que creo. En cualquier condición, vos tenés que tener como mínimo una actitud moral. La ética es una actitud social. Y una actitud social es muy difícil de llevar a cabo en situaciones concretas de sociedades basadas en la muerte del otro. Ayer me plantearon unos chicos de muy buena fe, unos chicos de filosofía que estaban en las jornadas de salud mental. Me decían, pero Vicente, ¿puede haber ética en el capitalismo? ¿Puede haber derechos humanos? Porque el tema eran los derechos humanos. ¿Puede haber derechos humanos en el capitalismo? Es una contradicción. Pero puede haber, diríamos, una búsqueda de los derechos humanos aún en el capitalismo. Porque si no, entonces me lavo las manos y digo, bueno, este es un mundo de mierda y yo me las arreglo y con eso me justifico de todo. Y yo no creo en la justificación de todo. Yo creo que aún en las condiciones más complejas, aunque pienses que este mundo es una mierda, también pienso que aunque sea una mierda, vos tenés que tratar mínimamente de no aumentar la mierda que hay. Mínimamente. Mínimamente. Después si podés cambiar la mierda del mundo, mejor, pero mínimamente no la aumentes. Eso es como funciona. Y una de las cosas para no aumentar la mierda o sufrimiento del otro es no trabajar con el otro sin conciencia del plan de trabajo, de la responsabilidad de lo que haces, y en pos de esa responsabilidad yo creo firmemente que hay que tener, como diría el querido Hugo, conciencia de la realidad institucional. No es lo mismo un manicomio que una cárcel, no es lo mismo una cárcel que un centro de jubilados, no es lo mismo el asilo de Mar del Plata que un espacio donde tratan a chicos con drogadicción o con SIDA. Son instituciones que tienen mundo propio, reglas propias. Obvio que hay cosas en común, todo es en común, obvio que es así. Sabemos del todo las partes al todo, pero hay que tener claro que aún en esa generalidad las instituciones funcionan diferentes. Las cárceles tienen mecanismos propios que no son los mismos del manicomio. Es cierto, cuando una vez enseñó Basaglia, que vos podés ir de la cárcel, y suele ir del asilo a la cárcel, de la cárcel al manicomio, del manicomio a la prostitución, todo eso es así, no se niega, pero no es lo mismo transitar el manicomio, el hospital Moyano, que transitar la cárcel de mujeres. Y no es lo mismo incluso la cárcel de mujeres de Neuquén que la cárcel de mujeres de Sáenz. No es lo mismo. Y si vos te metés, te das cuenta que funcionan distintos. Entonces, diría yo, antes de meterse a trabajar con estas cosas solo en relación a la gente, hay que tener una mirada también institucional. Las instituciones funcionan distintos. Don Chiquito, un ejemplo. Una compañera de Mar del Plata. Hace años yo fui docente en lo que entonces era la Escuela de Salud de Mar del Plata. Ahora es facultad, pero era escuela. Y me invitaron durante 2 años a trabajar sobre mis experiencias en las instituciones del dolor. Y con un grupo de estudiantes armamos un dispositivo para ir a trabajar en la cárcel de Banal. Cárcel pesada entre las pesadas. Diría yo, más pesada que otras pesadas. Yo no sabía que era tan pesada. Aclaro ya de entrada. Y armamos el grupo y fuimos. Y el grupo empezó a funcionar. Y nos destruyeron rápidamente de lo que son las instituciones, porque empezaron para destruirnos con algo muy simple, que es fuerte para las reglas de las cárceles. Empezaron a decir las autoridades de la cárcel que todos los que venían a nuestro taller de arte, donde hacemos todas las experiencias de Semana Santa, eran putos, directo. Y se vació el taller, porque la categoría de homosexual, yo uso el lenguaje de todos los días, quizás por escribir poesía lírica y esas cosas, pues cuando hablo trato de usar el lenguaje. En una cárcel hay reglas muy fuertes. La homosexualidad distingue, marca cosas, marca espacio. Ser un preso político es un hecho, ser un preso social es